Pues tuvo muchos, pero vamos a tratar de abundar en algunos amigos en específico. Y vamos a tratar de abundar en esos encuentros, en ciertos encuentros específicos que Jesús tuvo con algunos de sus amigos. Miren, hermanos, en todas las relaciones humanas es común que se desarrolle más afinidad, más cercanía con ciertas personas. Esas amistades nacen, crecen con cierta conexión personal, ya sea por costumbres, por gustos, por cuestiones de trabajo, por formación religiosa, y pudiéramos mencionar más razones por las cuales surgen conexiones de cercanía, amistad. ¿Cómo olvidar ese amigo de la primaria, de la secundaria? ¿Te acuerdas? ¿Que tú tuviste a alguien? Ese amigo de Angie se acuerda de algún amigo de la de la secundaria. Quiero decirle que la Biblia dice que sí pueden existir amistades con quien se sienta una conexión muy fuerte. La Biblia dice que sí. Tal conexión es de tal manera que se pueden mostrar afecto como si fueran de la propia familia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de amistad es el afecto personal, puro, desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. El afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Entonces la amistad es la relación de afecto, simpatía, confianza, que se establece entre dos o más personas que no son familia. La Biblia dice que en el tiempo de la humanidad de Jesús, el Señor tuvo relaciones muy estrechas con ciertas personas. Y aunque la Escritura dice que tuvo encuentros con toda clase de personas, personas de doble cara, de doble ánimo, no podemos negar que tuvo encuentros con personas de amistad genuina. Siempre Jesús mostró su amor sin un interés personal. Su amor fue para toda la humanidad. Su amor, el amor del Señor nunca se inclinó por raza, por estatus social, estatus económico, por nada, por estatus político. Nunca se inclinó así. El Señor amó a todos por igual y sigue amando por igual, porque Él sabe que todos lo necesitamos, pero también desarrolló unas relaciones cercanas con ciertas personas. Y la Biblia dice que también Él tenía cuidado de, no se confiaba de todos, de los que estaban cerca de Él, porque conocía las intenciones del corazón de todas las personas. En Juan capítulo 2, versículo 23, vamos a partir con esta cita. Juan 2, 23, el primer milagro público en las bodas de Caná, dice la palabra: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Mira el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía a quién realmente se acercaba a él con el único interés de apoyo mutuo, de una amistad genuina, realmente con interés en él, y él sabía quién no se acercaba con esa integridad. Así que esto no niega que Jesús tuviera relaciones también muy estrechas y que desarrollara fieles amistades con personas que solamente tenían un interés mutuo en ayudarse y amarse como si fueran familia. Ese tipo de amistades. Yo he escuchado personas que cuando tienen una decepción, una mala experiencia con otro, dicen: no, no existen los verdaderos amigos. La Biblia dice que sí. Yo espero que tú tengas más de uno.
Había una aldea, dice la Biblia, cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros de distancia. Por la ladera del Monte de los Olivos, a la ladera oriental, había como un cierto tipo río hacia la bajada, dice la Escritura. Y esa aldea se llamaba Betania. En esa comunidad vivía una familia conformada por 3 hermanos. Sus nombres eran Marta, María y Lázaro. Se cree que eran huérfanos, ya que sus padres no se mencionan en la Escritura. Y se cree también que las edades de estos 3 hermanos no eran muy lejanas a la edad de Jesús. Estos hermanos son mencionados como personas muy cercanas al Señor. No se sabe en qué momento inició la relación con el Señor. La Biblia no da detalles. Algunos especulan que en ese trayecto, Jerusalén, Jericó, y que en el puro medio estaba la aldea de Betania, algunos especulan que en algún momento los padres de Jesús, cuando Jesús estaba niño, en algún momento pasaron por esa aldea y los padres de María, Marta y Lázaro, en algún momento los hospedaron más de alguna ocasión. Y como eran niños de la misma edad, al parecer estos hermanos empezaron a desarrollar una amistad con el niño Jesús. Y se fue desarrollando una amistad también entre los padres de ambos. Se especula eso. También se especula que los hermanos Marta, María y Lázaro eran trabajadores de algunos viñedos, ya que no todas las familias tenían una tumba personal. Se menciona a José de Arimatea, que tenía una tumba en su propiedad, pero estos hermanos tenían una tumba para la familia, ya que ahí depositaron en su propiedad a Lázaro cuando murió, cuando enfermó. Así que esta familia era una familia ordinaria, pero con una amistad extraordinaria, vamos a decirlo, con Jesús. Hasta el día de hoy estos hermanos han sido recordados por el paso de los siglos, justamente por esa amistad que tuvieron con Jesús, por su hospitalidad, por la dedicación. María ungió los pies del Señor. En la vida humana de Jesús se cree que no solamente hubo estos amigos. Ahorita más adelante vamos a abundar más de la amistad en este encuentro que Jesús tuvo con estos hermanos. Pero se cree que no fue la única familia o las únicas personas con las que Jesús desarrolló amistad, porque se mencionan otros pasajes. Por ejemplo, hubo una ocasión que Jesús envía a sus discípulos a buscar una casa para que prepararan la cena de la Pascua, para celebrar la cena de la Pascua. Y aunque Jesús, siendo el Todopoderoso, nunca utilizó de autoritarismo, ni exigió la morada en ninguna casa, ni exigió que se le atendiera como Él es digno de que se le atendiera, nunca lo exigió. ¿Qué hacía el Señor? Él usaba de la libertad, la confianza que se le daba en ciertos hogares para Él entrar a ciertas familias. Hay familias donde tú puedes entrar y no abusar de la confianza, pero tienes la confianza de poder decir, oye, tengo ganas de un café, ¿me puedes dar un café? Y hay quienes pueden tener la confianza todavía más allá, sin el abuso de confianza, de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Tengo hambre, caliéntame algo, lo que haya, o ¿sabes qué? Preparamos algo entre todos. Bueno, vamos a ver esa parte de la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 7, antes de ir a los amigos de Betania. En Lucas 22, verso 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice: llegó el festival de los panes sin levadura,
o la celebración de la Pascua, dicen en otras traducciones. Cuando se sacrifica el cordero de la Pascua para recordar el éxodo del pueblo de Israel. Y dice el 8, Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre y díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Algunos creen que el dueño de la casa era el mismo hombre que llevaba el cántaro. Otros creen que el hombre del cántaro era un servidor del dueño de la casa y que siguieron al servidor. El asunto es que el dueño de la casa tenía una cercanía con Jesús y Jesús tenía seguramente una cercanía con él. Y se cree que esta cercanía se desarrolló desde antes de que iniciara su ministerio, ya que todo parece indicar que los apóstoles no conocían cercanamente al dueño de esa casa donde iban a preparar la cena. Sigue las indicaciones en el verso 12 y dice: él los llevará a un cuarto grande. ¿Quién? El hombre ese o el dueño de la casa. Los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba. Entiéndase que era una casa de segunda planta. Pero me llamó la atención esto, que ya está listo, allí deben preparar nuestra cena. Ya estaba listo el cuarto. La mejor habitación de esa casa, la habitación más grande de la casa de aquel hombre, ya estaba lista para cuando Jesús dispusiera de ella. Ya estaba lista. Qué confianza, ¿verdad? Qué bonito. Dice el verso 13: ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena, cocinaron. ¿Te imaginas a los apóstoles destazando el corderito, platicando, echándole la sal y preparando todo para... ¿Te imaginas al dueño de la casa? Jesús llega. La Biblia no da muchos detalles al respecto, pero habla de que Jesús tenía amigos cercanos, relaciones, lo cual nos indica que sí se pueden desarrollar amistades genuinas muy cercanas a nosotros. Y por eso les digo, yo espero que todos nosotros tengamos más de una persona cercana a nosotros. Pero al principio inicié mencionando una aldea llamada Betania, donde había 3 hermanos que la Biblia dice que Jesús visitaba con mucha frecuencia esa aldea a 3 kilómetros de Jerusalén. Con frecuencia visitaba. La Biblia dice que visitaba con frecuencia. Las visitas de Jesús con esos 3 hermanos que se cree que eran huérfanos, que se cree que Marta era la mayor, María la hermana del medio y Lázaro se cree que era el hermano menor, el chiqueado y consentido de las hermanas mayores. Al finalizar el ministerio de Jesús, cuando ya apuntaba que él ya sabía que su hora había llegado para ser entregado y muerto por el rescate de todos nosotros, Jesús visitaba con más frecuencia esa aldea. El Señor aprovechó sus últimos días para estar con las personas que estaban más cercanas a Él, sus discípulos, sus amigos. Betania era un hogar con un amor cálido, ahí con esos 3 hermanos. Ahí Jesús encontraba el apego familiar. Aunque no eran su familia, eran amigos que él amaba a esa familia. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia, como si fuera su familia. Y esos 3 hermanos amaban a Jesús como si fuera su familia. Como les dije, se cree que en algún viaje misionero, José y María llegaban con los padres de Marta, María y Lázaro, y que se cree que eran de edades similares.
Si Jesús tenía 33 años, se cree que Lázaro tenía alrededor de la misma edad de Jesús. La mayor era Marta y todavía María, la hermana del medio. Ambas mujeres mayores que Jesús. ¿Se cree eso así? Bueno, Lázaro se cree que era el que tenía una conexión, por ser varón, más cercana, de abrazo cálido y cercanía con su amigo, el Señor Jesús. Siempre recibía al Señor con un abrazo, se cree así, y cálidos besos conforme a su costumbre y con la expresión de familia. ¿Conoce usted personas donde haya familias actualmente donde los hombres se saluden de beso? ¿Conoce usted? Aquí sí. No hace mucho tiempo estuvimos en una familia donde visitamos y la mayoría de ellos no son cristianos. Pero al saludarse se daban un cálido abrazo y un beso. Los hombres. Wow, mira, qué bonito. Vamos a ver unos pasajes tan conocidos y ya estudiados, ya mencionados, pero vamos a tratar de ver cómo es que Dios nos muestra que sí se pueden cultivar genuinas amistades. Alguien pudiera decir, no fácilmente entrego mi corazón porque me lo han dañado. Pero la pregunta pudiera ser, ¿qué tanto hemos dañado también a otros? Ahora tomemos esos comentarios de lado y tomemos esto. ¿Cuánto te han bendecido otros? ¿Y cuánto puede ser de bendición tú para otros? De llegar y abrazar y decir, mi hermano, mi amigo, sé que Jesús está contigo, no está solo. Pero has de saber que aquí está tu hermano y tu amigo. Pero esas palabras deben ser respaldadas con actos sinceros. Y esos actos sinceros van desde mostrar calidez de amistad e incluso saber decir las cosas en las que no estamos de acuerdo con la sabiduría de Dios. Leamos Juan para ver el desarrollo de esta amistad. Juan 11:1, un pasaje muy conocido. Juan 11:1. Muere el más joven de los tres hermanos, el amigo cercano de Jesús, uno de tantos amigos. Dice Juan 11:1 en Reina Valera 60. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El hecho de que se mencione Betania como la aldea de María y de Marta sugiere que esta aldea era muy conocida a esta familia por alguna razón. Del hecho de que digan, ¿a dónde vas? A Betania. ¿Dónde queda? Betania, allí donde viven María y Marta y Lázaro. Ah, donde viven ellos. El hecho de que se mencione esto sugiere de que estos tres hermanos eran conocidos por su buena hospitalidad, por su buen comportamiento, por su buen testimonio, no solamente con Jesús, sino con todas las personas a su alrededor. ¿Quién no quisiera un amigo así? Ahora, ¿eran perfectos? No. ¿Discutían entre ellos? Sí, hombre. Pues sí, vemos la Biblia como María y Marta. La Biblia registra desavenencias. Bueno, dice el 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Se entiende que Juan escribe un acto futuro que se registra en el capítulo 12, pero se entiende que cuando Juan escribe esto es porque él conocía todo lo que ya había pasado. Por eso menciona lo del siguiente capítulo. Dice el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. No le dan detalles ni petición. No le dicen, vente. Tampoco le dan detalles
el nombre específico. Nada más le dicen, el que amas está enfermo. ¿El que amas? ¿Acaso Jesús no amaba a más personas? Sí. ¿Por qué le dicen así, el que amas? Sin duda alguna que Jesús iba a saber inmediatamente quién era. Por varias razones. Jesús, por su omnisciencia y también por su cercanía, al mirar los mensajeros que venían de Betania, pues Jesús no tenía problema en saber de quién se trataba ese el que amaba. Ese el que lo trataba bien. Ese el que lo recibía sin ningún interés más allá que una amistad y un beneficio mutuo en una sana relación. Ese amigo que Jesús amaba con un amor ágape, pero un amor filial de familia, cercano. Lázaro. Dice el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué dijo eso? Jesús sabía lo que él iba a hacer, lo que iba a suceder. Sigamos leyendo. Dice, mire el verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan especifica, el escritor especifica, el Señor amaba. Sin duda alguna, a Juan le tocó más de una ocasión estar en esa casa, en esa aldea, degustando los guisos de Marta y estando con el buen compañerismo de María y de Lázaro. Y sin duda Juan observó las expresiones de cariño, de afecto, un cariño familiar, amistoso. Este amor se desarrolló con una relación genuina, con un amor no interesado. Ay, viene el Señor, tengámoslo de nuestro lado porque sabemos que es el Mesías y nos conviene. No, como les digo, se cree que esa amistad creció desde niños. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí alguien se pudiera preguntar, ¿por qué Jesús no fue corriendo? ¿Por qué se quedó 2 días más? Si amaba tanto a su amigo, si amaba tanto a este par de mujeres, ¿por qué se quedó? Las posibles respuestas son las siguientes. Jesús, siendo omnisciente, se cree que para cuando llegaron los que le daban la noticia, Jesús sabía que Lázaro ya se había muerto. ¿Por qué se queda? En su omnisciencia el Señor lo supo, pero también se quedó 2 días más, dicen los entendidos bíblicos, porque Jesús quería que pasaran al menos 3 días, que es el lapso de tiempo en que científicamente está comprobado que un cuerpo empieza en estado de descomposición. Jesús quería derribar toda duda que se pudiera levantar de lo que él iba a hacer. Él iba a resucitar, lo que nadie dijera, pues sí, lo resucitó y apenas tenía 2 horas de muerto. Entonces, realmente no estaba muerto. Entonces Jesús dejó pasar tiempo, incluso que pasaran el tiempo de descomposición, para que nadie tuviera duda de su poder. Pero algo específico que vamos a leer a continuación, Jesús quería reconfirmar la fe de sus discípulos, porque Jesús estaba a escasas horas de ser arrestado y ser entregado a muerte. Y Jesús quería fortalecer la fe de sus discípulos. Dice el verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Judea componía todo alrededor de Jerusalén. De Jerusalén, todo alrededor de Jericó, todo alrededor de Betania, todo eso alrededor. Ya Jesús lo buscaban con la firme decisión de arrestarlo para matarlo. Dice el verso 8. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vamos a esos alrededores cercanos de Jerusalén. Bueno, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué les quiso decir? No tengan temor, yo soy la luz. Entre tanto que ustedes andan con la luz, las tinieblas desaparecen.
ustedes andan conmigo, no se preocupen, están seguros conmigo. Vamos, les da esa seguridad. El verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Ya les dice la verdad, está muerto, mas voy para despertarle. El hecho de que Jesús haya dicho nuestro amigo y que no haya dicho mi amigo, el escritor de este evangelio, Juan, da por sentado una vez más que él y sus compañeros, los discípulos, muchas veces fueron testigos de la hospitalidad de Lázaro, de la generosidad del buen guiso de Marta, de las buenas atenciones de María, nuestro amigo. Dice el verso 12, dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Por qué les dijo Jesús me alegro? Repito, el milagro que Jesús iba a hacer con Lázaro iba a fortalecer más la fe de los discípulos, porque Jesús ya iba a ser entregado e iba a ser fortalecida la fe de los discípulos. Tanto se fortaleció todavía la fe de los discípulos que en el siguiente versículo Juan nos deja ver otra faceta de Tomás. Normalmente se recuerda a Tomás como el incrédulo, pero allí mismo nos deja ver otra faceta del discípulo Tomás. Dice el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que quiere decir gemelo, dijo a sus discípulos, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Para que muramos con él no era para morir con Lázaro. Tomás tenía el entendido, ahora sí van a arrestar al Señor Jesús, ahora sí lo van a matar. ¿Sabes qué, Señor? Te matan a ti, nos matan contigo. Bueno, conocemos la verdad, ¿verdad? Que a la hora de la hora sí se atemorizaron y se escondieron. Pero lo que les quiero decir es que vemos otra faceta del discípulo llamado Tomás. Bueno, ahora nosotros vemos que Tomás también tenía lealtad y vemos que tenía valentía también por su maestro. Si seguimos leyendo en el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, esa distancia, 15 estadios, unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estos muchos judíos, sin duda alguna, fueron muchos judíos que fueron beneficiados por las buenas conductas y generosidades y hospitalidades de estos 3 hermanos. Dice el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Se entiende que María se quedó en casa no por enojo con el Señor, sino porque por alguna razón no escuchó la misma noticia que Marta. Viene el maestro, ¿dónde? Por la entrada. Y Marta va corriendo, pero María se queda. Dice el 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Nosotros lo podemos leer así, pero esto fue con un clamor, con un dolor. Señor, yo no sé cuántas veces a ti te ha tocado estar en un velorio. Yo he estado en algunos. Y esa escena tan triste, tan tierna, cuando los familiares muy cercanos están llorando y de pronto llega otro familiar cercano y el sentimiento se remueve y lloran. Yo no sé cómo sea tu sensibilidad, pero normalmente por naturaleza los seres humanos no podemos soportar ver llorar con ese desgarrar a una persona y no tragarte un nudo y no llorar, por muy fuerte.
Bueno, nosotros podemos leer que Marta se estremece su sentir, ve a su amigo, a Jesús, su Señor, su amigo, su Señor, su Salvador, pero su amigo, y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Algunos sugieren que esta petición es: sé que lo puedes resucitar, pero otros concuerdan que lo que ella está pidiendo en realidad es fortaleza. Sé que si tú pides fortaleza, el Señor nos va a fortalecer. Porque el Señor en el siguiente versículo le dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, lo cual indica que Marta no esperaba que resucitara allí. ¿Por qué? Ya hacía 4 días. Si en 3 días ya está el estado de descomposición, pues esperaba que ya estuviera en total estado de descomposición. Ahora, si pasamos al verso 28, habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Lo que se entiende que Jesús le dijo: ¿dónde está tu hermana? Se quedó en casa, Señor. Dile que venga. Imagínate ese cuadro. Marta entra corriendo a su casa. Por allá en algún rincón está su hermana triste. Había fallecido su hermanito el menor. Pero con delicadeza, con ese amor de hermanas, también llega y en secreto le dice: hermana, está aquí. ¿Quién? Jesús. Está aquí y te llama. Reacción, verso 29. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino corriendo hacia donde estaba Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. ¿Cuántas personas cuando recién se sepulta un ser amado van y lloran por días en la tumba de su ser amado? Mamá, aquí estoy. Papá, hermanito, aquí estoy. Hermana, quien sea, abuelita, aquí estoy. Qué cuadro tan conmovedor, ¿verdad? Y dijeron: María va para allá, vamos a consolarla también. Bueno, ese grupo de judíos eran amigos también de ellos. Ahí estaban en el tiempo que más lo necesitaban. Eran amigos. Dice el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Qué rasgo tan característico de María. Postrarse a los pies del Señor, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo subrayé ese rasgo característico de María, de postrarse a los pies, porque las 3 veces que el Nuevo Testamento menciona a María, la hermana de Marta y Lázaro, justamente la menciona postrada a los pies de Jesús, con un cariño, con un amor, con un respeto por el Señor. La primera vez que María aparece postrada a los pies de su amigo, de su maestro, de su Señor, de su Salvador, aparece en Lucas 10:38. Y vamos a poner una pausa aquí en Juan 11 para ahorita volver. Y vamos a ver la primera vez que María aparece en la Biblia postrada a los pies de Jesús en Lucas 10:38. Leo en Reina Valera 60 y dice, aquí habla cuando Jesús en una ocasión visita a la familia. Y dice, aconteció que yendo de camino, ¿quién? Jesús entró en una aldea
y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Marta, la anfitriona siempre. Tocan puerta. Marta, hola, pásale. Y ese tipo de buenos anfitriones que tú conoces, que en cuanto ven llegar a alguien, corren. Café, agua, un taco, ¿qué te doy? Ese tipo de anfitriones que lo hacen de todo corazón. Le recibió. Dice el 39. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta le recibe, Jesús entra, Marta se va a los quehaceres, María se sienta a los pies del Señor. Usted conoce la historia. Señor, mi hermana allí, yo aquí. Dile que se levante. Bueno, la segunda vez que se menciona a María, hermana de Marta y de Lázaro, es en el pasaje que estamos leyendo en Juan 11, donde Jesús llega, Lázaro está muerto, María va al encuentro de Jesús y lo primero que hace es se desmorona a los pies del Señor. Se desmorona. Y de una manera respetuosa le dice, mi hermanito, Señor, se murió. Yo sé que si tú hubieras estado aquí, tú no hubieras permitido que la muerte lo abrazara. Se murió mi hermanito, Señor. Volvamos a leer Juan 11:32. Juan 11:32 es la escena donde Jesús llega y dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, fieles amigos de la familia, que también se conmovían por la tristeza de sus amigos. Pero miren lo que pasó con Jesús. Al ver también llorando a los judíos y a María y la manera como lloraba María, dice, Jesús se estremeció en espíritu, se conmovió, se estremeció. Hermanos, Jesús no está ajeno cuando tú sufres, quiero decirte. Jesús no está ajeno cuando tú pasas algo que te sacude. Y si bien ahorita Él no está sujeto a un cuerpo igual que el de nosotros, Él ya tiene un cuerpo glorificado, Él sigue teniendo emociones. Él sigue siendo así, Él se goza, Él se alegra. Él se conmovió en espíritu. Y dice el verso 34, y dijo a María, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve, te mostraré. Y dice el verso 35, Jesús lloró. ¿Sabe que Jesús estuvo en otras resurrecciones? Jesús resucitó la hija de Jairo. Y sabe que la Biblia no muestra esa. Obviamente que Jesús se compadecía, porque la Biblia dice, y se compadeció del dolor de aquellos. Pero en esta ocasión se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró. Había una cercanía, una conexión. Había algo que lo unía. Aparte de su amor ágape, su amor, amistad, familia. Aquí nos deja ver la parte sensible del Señor. ¿Sabe que nadie le puede decir al Señor, ¿y tú qué sabes de dolor? ¿Y tú qué sabes de desprecio? ¿Tú qué sabes de humillación, Señor? ¿Tú qué sabes de tristeza? Tú eres Dios. Tú no sabes de eso. Nadie le puede decir eso al Señor. Él sabe de dolor, de tristeza, de traición, de humillación, de abandono, del dolor de ver morir a alguien que ama. Él sabe eso. Él nos puede comprender, dice Hebreos. No tenemos un sacerdote que no puede interceder por nosotros, tal sacerdote que no se pueda compadecer, dice,
de nuestras debilidades. Lloró. Dice el verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. O sea, el amor de Jesús no podía pasar desapercibido. Era una relación cercana. Y quiero decirte algo. ¿Sabes que aún se puede desarrollar ese vínculo de amistad con Jesús? ¿Sabes que aún? ¿Sabes que aún puedes hablar con Él así? Como tu Señor, como tu Salvador, sin faltarle ese respeto, pero con esa confianza. Señor, yo no sé cuántas veces te han encontrado hablando a ti solo con Él. A veces andas caminando. Yo recuerdo esa ocasión que estaba en un semáforo que algo me afligía. E iba yo solo manejando a un lugar aquí en la ciudad. Y yo aproveché, platicaba con él manejando. Y yo iba diciéndole: pues Señor, pues tú ya sabes esto, pero mira, te comento esto. ¿Y qué puedo hacer aquí? Ayúdame, ayúdame. Yo no me daba cuenta que al lado mío, a mi izquierda, estaba un carrito más bajito con un par de ancianitas, la que venía manejando y la que venía del copiloto. Y la del copiloto me quedaba cerca mirando y me dijo: muchacho, ¿con quién hablas? ¿Estás bien? Y yo venía llorando. Y yo volteo y le digo: señora, estoy muy bien. ¿Cómo puedes estar bien? Estás llorando. Ah, vengo platicando con mi amigo. ¿Viene ahí contigo? Le iba a decir que no, pero a la vez dije: sí, aquí está. Ah, bueno. Y es buen amigo. El mejor, le dije. Ah, qué bueno. Y se pone el semáforo en verde, se va. Y antes solamente le dije: se llama Jesús. Jesús, el mejor amigo con el que puedes platicar a toda hora, el que nunca te va a señalar. Todavía se puede desarrollar. Por eso el verso 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba a Jesús, a Lázaro, perdón. Dice el verso 37. Y algunos de ellos, esto está impresionante, porque nunca van a faltar los que critican, los que murmuran, los que juzgan. Bueno, y si le amaba tanto, ¿por qué no le ayudó? Miren, nunca faltan. Yo creo que de aquí sacaron esa frase tan conocida que dice: nunca falta un pelo en la sopa. Dice 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego del capítulo 9 haber hecho también que Lázaro no muriera? Si le amaba tanto, ¿por qué se quedó? Mal amigo. Nunca van a faltar los criticones, los murmurones, los que señalan sin medir los daños. Nunca van a faltar. Así que quisiera decirte otra cosa, pero nunca van a faltar esas personas irrespetuosas que en los momentos donde no es el momento ni el lugar, pero ahí están, ni respetan el momento de sensibilidad, ni el momento, ni la ocasión. Siempre va a haber ahí ese tipo de personas. Pero esta es la segunda vez que se ve a María postrada. La tercera vez que se ve a María postrada a los pies es después que Jesús resucita a Lázaro. Y es en el siguiente capítulo de Juan 12 que hacen una cena para festejar que el hermanito menor está vivo. Le dicen al Señor: quédate aquí, queremos hacer una cena. Y es ahí donde María, por eso se cree que eran acomodados de alguna manera con cierto dinero, dueños de algunas viñas, huérfanos pero herederos.
de algunas viñas, porque María conservaba un frasco de perfume de mucho precio. Y solamente ese perfume se conservaba o comprarlo de contado o por herencia de la familia, pero era difícil porque tenía el costo del jornal de todo un año de un jornalero. Y es ahí donde en Juan 12:1 leo: Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, claro que Marta servía. Claro que Marta era ese tipo de mujer servidora. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Te puedes imaginar ese cuadro? Lázaro, Jesús, los discípulos platicando, la alegría, su amigo cercano, Lázaro. Verso 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Le repito, nunca van a faltar los que critiquen, los que murmuren. Ahí tampoco faltó. Dice el verso 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, Simón, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Un denario era el salario de un diario de un jornalero. 300 denarios es más o menos 365 días del año. Es más o menos lo equivalente al ahorro de dinero de un jornalero de un año. Eso valía ese perfume. Dijo Judas, dice el 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, vamos a leer esto con cuidado. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no era cierto, no le interesaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era el tesorero de Jesús. Era el que traía ahí la bolsita del tesoro. Y cuando le daban ofrendas, Judas echaba ahí. Y mentira que él quería cuidar el dinero, ni tener misericordia de los necesitados. Era porque él siempre agarraba de lo que estaba ahí. Ese no era fiel amigo de Jesús. Y Jesús sabía lo que era. Dice en el versículo 7, entonces Jesús dijo, aquí me gusta esta parte del Señor, porque siempre el Señor va a defender a sus amigos. Siempre el Señor va a defender a sus amigos. Tú que estás aquí, amigo del Señor Jesús, cuando te juzguen, cuando alguien diga algo en contra de ti, el Señor te va a defender. Si dicen algo de ti y si hay razón de aquello, pues hay que ver cómo se corrige. Pero si dicen algo de ti que no es respaldado por lo que se dice, el Señor te defiende, dice el verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala. No estoy diciendo nada, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, déjala. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los pobres siempre van a estar. Esto echa por tierra el evangelio de la prosperidad. Siempre echa por tierra el evangelio de la prosperidad, de que no debe de haber pobres y que nunca debe de haber pobreza ni entre los cristianos. Aquí está un versículo que Jesús dice, siempre va a haber gente pobre, siempre va a haber oportunidad que puedas ayudar a un pobre, a un necesitado, siempre. La amistad, hermanos, es algo que se va desarrollando, nace en algún momento. ¿Se puede afectar? Sí, se puede afectar.
por alguna situación, una mala conducta, algo que nosotros mismos hicimos, algún error, pero la amistad es rescatable, es realmente formable en Cristo Jesús. Y no hay nada más triste que alguien quiera vivir aislado y decir, no quiero entregar mi corazón en amistad a nadie, porque cada vez que lo he hecho, me han lastimado. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento, alguien muy cercano a ti desde tu infancia, entre mismos hermanos en Cristo, nos hemos fallado. Pero esto no quiere decir que esto no sea rescatable, esto no quiere decir que esto no sea sanable, no sé si esa palabra sea correcta. Y se puede, sí se puede en el Señor, sí se puede. La Biblia habla de aquella amistad que se desarrolló entre Filemón, ¿se acuerdan? Y Onésimo. Y Pablo le dice, recíbelo, ya no como un siervo, como tu amigo. Y si en realidad me consideras amigo a mí, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, pero dale la oportunidad. Y la Biblia dice que Filemón le dijo a Pablo, tienes razón, todos merecemos una oportunidad más, todos merecemos que se nos brinde la oportunidad de seguir creciendo. Hermanos, la amistad que Jesús tuvo en su encuentro con las personas que estuvieron a su alrededor fue genuina. Y sí se encontró, dentro de los 12 había uno que no era su amigo, pero dentro de los 12, como yo he repetido esto, dentro de los 12 había 3 muy cercanos a él, pero había uno que escuchaba el latido del corazón de Jesús. ¿Se acuerdan? Había uno que se le acostaba aquí, cerquita. Ya hemos explicado cómo fue que crece el vínculo. Qué bonito, como dice Proverbios, creo que es Proverbios 17:17, que dice que el amigo es como un hermano en tiempo de aflicción. Un amigo que siempre va a estar ahí. Justo antes de venirnos para acá, yo recibo una llamada del estado de Sinaloa. Un hombre de más de 50 años de edad me habla y me dice, qué crítica es mi situación. De verdad, estoy en una situación familiar desmoronable, triste, me dijo. Me siento pésimo. De verdad, me dijo, me siento muy triste. Ora por mí. Necesito. Me siento muy solo. Me siento abandonado. Por favor, ora por mí. Es mi hermano. Y gracias, hermano, le digo, por llamarme. Oré por él ahorita. Oré en casa, oré en la alabanza. Y son situaciones donde un familiar tuyo puede ser tu amigo. Un hermano en Cristo puede ser tu amigo. Y podemos tener, rara vez, se puede tener un amigo inconverso. Rara vez. Pero no quiero decir que no haya. Yo conozco personas que no son cristianos y sus intereses de amistad son genuinos e íntegros. Yo conozco un hombre más joven que yo. Hasta el día de hoy me busca. Y me dice, brother, así me dice él, yo sé que me vas a dar un consejo de la Biblia. El asunto es que ando arrastrando la escopeta, me dice.
Llega hasta mi casa, toca la puerta. No me pases a entrar, dice, mejor aquí en el carro, nos vamos a tomar un café. Ando así, 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 me empieza a platicar. Ora por mí. Y le digo, acércate al Señor. Y yo sé que me vas a sermonear, me dice. Pero cuando él se ha enterado sin que yo diga nada, de alguna manera, en una ocasión me lo encontré en tienda Walmart en Estados Unidos. Y me dice, ¿necesitas que te pueda ayudar en algo? No, le digo, estoy bien. Tú sabes que te lo digo de verdad y de corazón, me dice. Él fue mi patrón en una empresa. Y Dios me dio la gracia, no solamente de trabajar, sino desarrollar una confianza. De verdad, me dice, dime, agradezco tu amistad. Le digo, gracias, de verdad. Y me dice, júrame, porque él así habla. Júrame, dice, que si algún día ocupas dinero o algo, me dice, me vas a hablar. No te preocupes, le digo. Créeme que si en algún momento Dios me indica que acuda a ti, pues lo haré. Pero primero voy al Señor y que Él me diga. Pero gracias. Y yo sé que su amistad es sincera. Lo conozco de muchos años. Pero la amistad, hermanos, debe desarrollarse aún mayor con aquellos que están dirigidos por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Cristianos. Así que Jesús, en sus tiempos de dificultad, cuando ya se apuntaba a los días de su crucifixión, Él se encaminaba a 3 kilómetros de Jerusalén, se iba del borlote de todo y encontraba un hogar con un amor cálido. Encontraba una familia de 3 hermanos que lo atendían y él sabía. Ese tipo de ocasiones, hermanos, que tú puedes llegar con alguien y que puedes abrir tu corazón genuinamente y que alguien te pregunte, Vero, ¿cómo estás? Y que Vero pueda decir porque estamos acostumbrados a decir, estoy bien. Y hay veces que no estamos bien. Y cuando hay una confianza, qué bonito es que cuando alguien te diga, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Y que Jorge diga, no estoy bien. No la estoy pasando bien. Sé que estoy en las manos del Señor, pero estoy pasando un momento difícil. ¿Puedes orar por mí? Y lejos de recibir una palabra como, no sé chillón, hombre, eso no es nada, aguante vara. Y lejos de eso, Él puede decir, vente. Y que te dé un abrazo. Señor, aquí está tu siervo. Mira, él está pasando por esto. Fortalécelo, ayúdalo, Señor. Llénalo de ti, Padre, de tu dirección. Y saber que esa persona se va y que todavía en casa tú lo vas a volver a elevar en oración. Sí, sí hay. Sí, sí hay personas así. Sí hay. Sí se puede. Jesús los tuvo. Jesús tuvo ese tipo de amigos. Sí los hay. Nosotros entre humanos nos fallamos, nos ofendemos, nos lastimamos, pero el genuino amigo siempre lucha por esa amistad y se va permitiendo que el Señor vaya sanando si es que se ofendió y siga creciendo la amistad. Así que cuidemos, los amigos son regalos, realmente son regalos de parte de Dios. Son familia que no llevan tu misma sangre, pero son familia que el Señor te regala. Y si los tienes, si los tenemos. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor porque así como Él tuvo amigos, yo pudiera haber abundado un poco más en otros datos, pero ya me cantó la chicharrita del cronómetro.
Vamos a orar. Yo quiero agradecer al Señor por esos amigos, por ustedes. No los llamaré más discípulos, dijo Jesús, los llamaré amigos. Hay requisitos para ser amigo de Jesús. Juan 15 dice: mis amigos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nuestro principal amigo eres tú. Un amigo que nunca falla, un amigo que siempre está ahí. Pero nos has enseñado que entre humanos también puede haber amistad. También puede crecer esa amistad. Tuviste tantos encuentros con tanta gente, pero te encontraste con personas que realmente estuvieron ahí para ti y tú estuviste para ellos. María y Marta te pudieron haber dicho: si estuvieras aquí cuando mi hermano murió, te lo hubieran haber dicho con un reclamo de dolor. Quizá alguno de nosotros hubiéramos dicho: no quiero verlo, que se vaya. Pero el respeto, el amor, la confianza, te lo dijeron con respeto, Señor. Pero aún así te hicieron ver: si tú hubieras estado aquí, Señor. Pero qué gran milagro, Señor. Qué gran enseñanza. Que sí puede crecer esa amistad. Lejos de esperar que otros sean así de amigos conmigo, Señor, enséñame a que yo pueda ser amigo así con alguien más. Lejos de exigir y de esperar, enséñame cómo dar y cómo ser. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siendo humanos cometemos tantos errores. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Gracias por la familia de la fe también, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Te rogamos por aquellos que pasan por aflicción, aquellos a quienes tú abrazas por medio de un amigo, aquellos en quienes tú haces sentir tu presencia por medio de alguien más. Que podamos decir: sentí tu abrazo, Señor, en el abrazo de un amigo. Gracias, Señor. Pero que otros puedan decir lo mismo: sentí tu abrazo, Señor, en el abrazo que yo pueda dar. Gracias, Jesús, por tu palabra, por tu consuelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor.